Dos caminos, una decisión. Nuestros pies pueden llevarnos por sendas equivocadas, pero nunca erraremos el camino si vamos caminando en los pasos de Jesús. Bienvenido a esta serie de lecciones bíblicas, conducidas por Yolanda y Carlos Rando. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente con ustedes para esta tercera lección de este curso Caminando en los Pasos de Jesús. ¿Cómo está mi alumna? Muy interesada en ver la cuarta lección, la tercera, porque el enemigo de Jesús. Ese es el título que vamos a considerar hoy. Y resulta que nosotros podemos descubrir que no solamente Jesús tuvo enemigos. Nosotros vemos que hay muchas personas que sufren porque el enemigo de Jesús actúa. Ya lo vamos a ir conversando esto. Pero nos preguntamos, Dios, en su infinito amor, su infinita misericordia, ¿cómo lo hizo cuando creó el mundo? ¿Cómo era todo? Entonces Dios contempló todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Así que la palabra de Dios dice que todo lo que Dios había hecho era bueno, había sido perfecto. En gran manera. La creación fue algo maravilloso. Dios dispuso todo el marco al crear primero toda la naturaleza y al poner allí primero al hombre y después a la mujer. ¿Y cómo disfrutaron ellos de esa temporada? No sabemos cuán grande fue esa temporada. Si fue un año, si fue 2, o si fueron apenas días o meses. Pero lo cierto es que Adán y Eva disfrutaron de un jardín maravilloso. Todo era perfecto. Así que, ¿cómo respondemos a esta pregunta? Cuando el Señor creó nuestro mundo, ¿cómo era todo? Todo era perfecto en gran manera. Pero entonces viene la otra pregunta. Si todo era perfecto, ¿qué ha causado el sufrimiento en nuestro mundo? Lo leemos en Isaías. Se enlutó la tierra y se marchitó, enfermó, cayó el mundo, se marchitaron los nobles de los pueblos de la tierra. La tierra se contaminó bajo sus habitantes, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Muy bien, está claro que la tierra está marchita, está enlutada, está enferma, está caída. Y que la tierra está contaminada. ¿Por qué razón? Porque traspasaron las leyes. El mundo tiene problemas. ¿Y cuál es el problema número uno? Que no se cumplen las leyes. No se respetan ni las leyes de la naturaleza, ni las leyes que marcan las relaciones entre los seres humanos. Yo te voy a hacer una pregunta. Por casualidad, ¿tienes tu llave? Sí, tengo una llave. ¿Y para qué tienes esa llave? Bueno, cuando vuelvo a casa necesito abrir la puerta. ¿Y para qué le pusiste llave? Porque si no estoy expuesta a que ingrese un ladrón, por ejemplo. Bueno, ahora imagínate que todo el mundo guardara ese mandamiento que dice no robarás. Todo el mundo, imagínate un mundo ideal. Todo el mundo guarda ese mandamiento, nadie roba. ¿Se necesitarían llaves? ¿Cierto? No. Ahora, imagínate un mundo donde nadie mata. ¿Se fabricarían armas? Que yo sepa, los rifles no son para revolver el guiso. Son para quitarle la vida a la gente, ¿no es cierto? ¿Quieres decir que con los 10 mandamientos que Dios da, el mundo sería instantáneamente diferente si... Bueno, yo te lo diría así. Imagínate un mundo donde nadie roba, nadie miente, nadie adultera, nadie codicia, nadie deshonra al padre y a la madre. ¿Qué sería eso? ¿Sería el paraíso? Sería el paraíso. Sería un paraíso. Exactamente. Un mundo ideal. El paraíso. Justamente el mundo sufre porque no se cumple con esa ley. Aquí nosotros tenemos una primera causa del sufrimiento. La primera causa del sufrimiento es la infracción de la ley de Dios. Muy bien, ahora una aclaración. ¿Cómo se llama a la infracción de la ley? ¿Y quién es el causante del mal? Vamos a leerlo
que escribió el apóstol Juan. Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Muy bien, aquí hemos leído 2 versículos del mismo capítulo. Vamos a la primera parte. ¿A qué llamamos cuál es la consecuencia de violar una ley humana, una ley del Estado? Se está cometiendo ¿un qué? Un delito. Un delito. Bueno, si transgredimos la ley de Dios, ¿cómo se llama eso? Cometemos pecado. Pecado. O sea que el delito es la transgresión de la ley humana. El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Ahora bien, si hay alguien que vive practicando delitos, ¿cómo lo consideraríamos a esa persona? ¿Como delincuente. Un delincuente. Y el que vive practicando el pecado, ¿qué es? Es un pecador. Bueno, si yo te digo a ti, o le digo a ustedes amigos que están allí, usted es un delincuente, ¿cómo te sentirías? Ofendida. Bueno, pero si yo te digo, bueno, usted es pecador. Parecería que no es tan grave. Parecería que no es tan grave, ¿no? No sé si te acuerdas, hace muchos años, cuando éramos jóvenes, había una canción que decía, yo tengo un pecado nuevo que quiero estrenar contigo. Dice que alguien una vez pidió una lista de todos los pecados que había, le preguntó, ¿y para qué quiere esa lista? Porque quiero cometerlos todos. No se puede jugar con el pecado. El pecado, ya vamos a ver lo que causa, pero en todo caso el que practica el pecado es un pecador, o sea, un delincuente a la vista de Dios. Y bueno, y la última parte de la pregunta tiene que ver con quién lo originó. El originador del pecado, sin ninguna duda, fue el diablo. Así que, ¿cómo respondemos a esta pregunta? ¿Cómo se llama la infracción de la ley? Es el pecado. Muy bien. ¿Y quién es el causante del mal? Es el diablo. Muy bien, perfecto. Ya podemos avanzar a la cuarta pregunta, que es muy importante, ya que hablamos del enemigo. ¿Cuál fue el origen de este enemigo? Vamos a leer 2 versículos que son extensos, pero a la vez son muy reveladores. Y vamos a tratar de entenderlo. Fuiste ungido, Jerubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estabas, en medio de piedras de fuego andabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y vamos a leer ahora lo que escribió Isaías. Lucero, hijo del alba, ¿cómo caíste del cielo? Fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte de la reunión, al lado norte, me sentaré. Sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero fuiste derribado hasta el sepulcro, al más profundo abismo. Vamos a explicarte qué fue lo que ocurrió. En el cielo, en la hermosura del cielo, en todo lo maravilloso que Dios había creado, estaban los ángeles. Y uno de los ángeles había sido colocado como el más exaltado, el jefe de los ángeles. Se llamaba Lucifer, o sea, el portador de la luz, Lucero, el portador. O sea, era un nombre bonito, podríamos decir, el portador de la luz. En otro lugar habla del querubín cubridor, era quien llevaba la corona de Dios, ¿no es cierto? Se supone que era eso. Ahora, ¿qué pasó con este ángel? Bueno, un día, y quizá no un día, con el transcurso del tiempo, él llegó a abrigar celos acerca de Jesús. Él veía que, siendo la segunda persona de la divinidad, todos los ángeles le adoraban, y él dice, ¿por qué él y no a mí? ¿Por qué él y no a mí? Yo también quiero ser adorado, yo también quiero ser reverenciado. Y ese sentimiento fue creando en él una grieta que llevó incluso a comentarlo con los otros ángeles, a sembrar cizaña en el cielo. Y esa cizaña iba aumentando hasta que
aproximadamente una tercera parte de los ángeles del cielo fueron cautivados por el engaño de este enemigo de Jesús. Eso no podía prolongarse, así que después de mucho tiempo, hubo tiempo, pero no podía prolongarse eternamente. Así que dice en el Apocalipsis lo siguiente: Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bien, en esa batalla, Miguel, que es el Señor Jesús, es otro nombre de Jesús. Miguel significa el que es igual a Dios. Miguel y sus 2/3 de los ángeles que habían permanecido leales tuvieron una batalla que seguramente no fue con armas, habrá sido una batalla ideológica o tal vez hubo que usar la fuerza. Lo cierto es que 1/3 de esos ángeles fueron expulsados del cielo. Y expulsados del cielo, con el tiempo cayeron aquí a la tierra. Aquí es donde viven, aquí es donde están. En esa batalla, quienes perdieron, quienes no prevalecieron, el enemigo y sus demonios. Pero ahora viene la pregunta: ¿cuál fue el origen de este enemigo? ¿Cómo lo respondemos? Era un ángel que se rebeló contra Dios. Muy bien, ¿y por qué Dios no lo destruyó? Porque si el Señor lo hubiera destruido, si hubiera levantado otro, y si destruía el segundo y otro, la rebelión tenía que ser tratada de otra forma. El Señor dejó que la semilla de maldad brotara para que todo el mundo pudiera ver a dónde va a llevar o a dónde iba a llevar la rebelión contra el Señor. Pero fue una rebelión contra las leyes de Dios, y eso mismo ocurre aquí en este planeta. Así que nosotros tenemos dos razones, dos causas del porqué del sufrimiento. Primero, nuestra propia culpa, porque violamos la ley de Dios. Y en segundo lugar, por el ataque del enemigo, que se quiere vengar, y de sus ángeles, ¿sí? Que se rebelaron contra Dios y están aquí. Ahora, ¿cómo entró el pecado en la tierra? Vamos a ver cómo entró el pecado en la tierra. Esta es una historia que la vamos a leer. Acá se citan varios versículos de un capítulo, prácticamente un capítulo entero. Ayúdame a leerlo. La serpiente, la más astuta de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer: ¿así que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo: no coman de él ni lo toquen, para que no mueran. Ahí se acercó la mujer, fue la que se acercó donde no tenía que acercarse. Se acercó al terreno encantado de Satanás. Y cuando ella le dice lo que sabía, la serpiente le contesta. ¿Qué le contesta? Entonces la serpiente replicó a la mujer: no es cierto, no morirán, sino que Dios sabe que el día que ustedes coman de él se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Así que la mujer, en vez de escuchar o hacer caso a las palabras del Señor, le creyó a la serpiente. Se dejó seducir. Se dejó seducir por la serpiente. Ahora, qué increíble, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos hoy día escuchar más a una serpiente que escuchar la voz de Dios? Pero ahora viene algo peor todavía. Ella comió, pero ¿qué hizo después? Y también dio a su esposo, que comió igual que ella. Entonces se abrieron sus ojos, y al darse cuenta de que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se las ciñeron. Un ridículo traje, ¿no es cierto?, para tratar de tapar lo que ya no podía ser tapado. Ahora, después que estuvieron así, ¿qué pasó? Entonces oyeron a Dios el Señor,
que se paseaba por el jardín a la brisa del atardecer. Y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del jardín. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Y Adán respondió: Te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te prohibí que comieses? El hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Dios el Señor dijo a la mujer: ¿Qué has hecho? Y la mujer respondió: La serpiente me engañó y comí. Ahí podríamos nosotros completar la historia diciendo que bien, el Señor ahora decide qué es lo que va a hacer con la pareja culpable. Ellos fueron quitados del jardín del Edén. La última parte del versículo dice que maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado. Y aquí están las tristes palabras: pues polvo eres y al polvo volverás. Dios quitó al hombre y a la mujer del jardín del Edén. ¿Para qué? Los quitó para que no llegaran a ser pecadores inmortales. Porque si seguían comiendo del árbol de la vida, no morirían y seguirían siendo pecadores. O sea que ellos tenían todo, lo tenían absolutamente todo. Y seguir comiendo de ese árbol de la vida les prolongaría sucesivamente la existencia. Pero al ser quitados, el hombre comenzó a morir. Ahora, ¿cómo entró el pecado en la tierra? Entonces Eva y Adán también se rebelaron contra Dios. Y por supuesto nosotros fuimos detrás de ellos, en el pecado, en la rebelión. Este es un mundo que está en rebelión contra Dios. Desoye sus leyes, el enemigo está detrás de todo esto y el resultado es el estado de cosas actual. Ahora, ¿domina el diablo este mundo? Y evidentemente sí, pero ¿cómo podemos resistir a nuestro peor enemigo? ¿Hay algo que podemos hacer? Por tanto, vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, quedar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con la prontitud para dar el evangelio de paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y oren en el Espíritu en todo tiempo, con toda oración y ruego, velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Así que nosotros podemos ponernos, ¿qué cosa? Una armadura. ¿Y cuál es la armadura del cristiano? A ver, repasando lo que hemos leído recién, encontramos allí algunas partes de la armadura. Se habla del yelmo de la salvación, de la coraza de justicia, del cinturón de la verdad, del calzado del evangelio, del escudo de la fe y ¿qué más? La espada del Espíritu. O sea, fíjense que ahí hay 5 elementos protectores: el yelmo, la coraza, el cinturón, el calzado del evangelio, el escudo de la fe. Hay 5 elementos protectores y hay uno agresivo. Es cierto, la espada. La espada es uno es para defenderse y el otro es para luchar. Qué bueno, si nosotros nos ponemos esa armadura, podemos hacer frente a los ataques del enemigo. No estamos inermes. Inerme quiere decir sin armas. Estamos con armas, con las armas necesarias para ser vencedores. Nada podrá derrotar al cristiano si tiene puesta la armadura de Dios. ¿Cómo podemos entonces resistir a nuestro peor enemigo? Usando
toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Porque puede que nos olvidemos, nos vistamos y nos olvidemos una. No debemos olvidarnos de ninguna, porque por ahí por donde fallamos nos puede entrar como el mito o la leyenda aquella de David y Goliat, que por una endija. Por una endija. No, yo estaba pensando en esa leyenda griega de que le tiraron una flecha y cayó en el talón de Aquiles. Ah, sí. Esa parte no estaba protegida, ¿no? Muy bien. Así que creo que ya hemos repasado todo. Había un mundo maravilloso, se echó a perder. Y se echó a perder porque ya había desde antes una rebelión contra Dios. Esa rebelión fue originada en el cielo por Lucifer, que se transformó en Satanás. Lucifer quiere decir el lucero, Satanás quiere decir el adversario, el enemigo. Ahora, un cambio de nombre muy significativo. Y recordemos que la última parte de la armadura, después que habla de las 5 partes de la armadura, y la sexta, todavía dice algo más, que debemos orar. Con la oración. La oración es sin ninguna duda el mayor recurso que nosotros podemos tener para enfrentar al enemigo. Entonces, ¿qué dice en esta de así obró Jesús en la última parte de nuestra lección? Jesús, habiendo sido desafiado por el principal de sus ángeles, aceptó el desafío de venir a enfrentarlo en este mundo. ¿Quieres ponerte la armadura protectora? ¿Te gustaría ponerte esa armadura? Ya firmo, claro que sí. Claro que sí. Y usted también, amigo, protéjase con la armadura. Puedes de esa forma estar seguro de que puedas ser vencedor en esta lucha contra el mal y un día no muy lejano disfrutar de algo que vamos a ver en profundidad un poco más adelante. Bueno, ha sido muy buena alumna hoy y ustedes también. Los esperamos en la próxima lección, donde seguramente vamos a ver algo que les va a entusiasmar. ¿Cómo encaró Jesús el problema? Y esto es parte de nuestro estudio. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima lección. Hasta la próxima lección. Tenlo presente, nunca erraremos el camino si vamos caminando en los pasos de Jesús.